de la realidad sociopolítica del país, presidente Lobo, y le consulto, usted tuvo la cualidad, la capacidad, la inteligencia de llevar al Partido Nacional a dos triunfos, al presidente Ricardo Maduro y su propio gane para ser presidente. ¿Está el Partido Nacional en las condiciones para retomar el poder? Mire, Carlos, que es interesante lo que hemos visto, la reacción del pueblo hondureño, porque muchos hablaban que el partido pues no iba a tener ninguna participación amplia, y no tengo los últimos datos de las últimas horas, pero la verdad que la presencia del Partido Nacional ha sido superior a los otros dos partidos, lo cual es interesante. Y claro que también le evidencia a usted, Carlos, del que la gente está buscando alternativas, y eso se da cuando hay inconformidades con el partido en el poder. Eso nos pasa a todos. Así que yo creo que el partido está vivo. Sí se ha demostrado que tiene la capacidad de poder ganar el próximo proceso, ¿verdad? Y que ya es un tema, la institución tiene una, como decimos, tiene un voto bastante fiel, ¿verdad? Que lo vemos que tiene presencias parecidas en casi todas las elecciones primarias, y eso es interesante. Sí, entonces para usted está en las condiciones de retomar el poder. Sí, claro que sí. Es decir, aquí tiene usted dos cosas claras. El próximo presidente va a ser o Tito Ascura o Salvador Narral. No le gusta los comunes. Esa va a ser la realidad de lo que va a pasar en el próximo proceso. No hay más que eso. O sea que Zelaya, que ha llevado el triunfo a Libre, no tendrá, dijo, la audacia, la capacidad de que Libre retenga el poder. Sí, mire, un triunfo del partido en el poder. Sí. Y le consultaba si el presidente Zelaya tendrá, dijo, la astucia o la audacia, su capacidad para que Libre retenga el poder. Mire, lamentablemente pienso yo, y este es mi opinión particular, tiene muchas situaciones que no ha cumplido el partido en el poder el día de hoy. Usted mira cómo no se ha visto una acción de gobierno que sea totalmente apegada a lo que es un dinamismo que debe tener un gobierno. Es más, yo le digo que hablaba con alguien del sector salud hoy y me dice que no hay medicinas. A pesar que la ministra dice que están abastecidos en un 80%, no hay medicinas. Entonces no hay medicinas. Usted solo mira que las obras que se hacen son postes, que es una labor que no es del gobierno central, sino que es de la empresa de energía eléctrica, que es un organismo que no está en la esfera del poder. Depende del poder ejecutivo, pero se maneja diferente. Es una empresa estatal. Lo que usted mira que inauguran todos los días aquí son postes, subestaciones, lo cual no digo que es malo, pero es lo que usted mira. Pero del gobierno central como tal, usted no mira una acción efectiva. Mire Central de Olancho, por ejemplo, Tegucigalpa, tienen 4 años casi ya de estar ahí trabajando. Solo son 7 kilómetros, no pueden terminar. Tienen el mismo problema en la carretera de Danlí. Estaba escuchando hoy a los pobladores de Comayagua que lamentablemente se van, les ofrecen que les van a hacer tal cosa, y ha pasado ya casi un año y no han llegado siquiera ni a empezar a resolver el problema. Y además de eso, si yo le cuento a usted, en la cantidad que usted ya no sabe, por los medios ustedes manejan todo, de empleos que se han perdido por algunas decisiones desde el punto de vista desacertadas. Si el empleo por hora era un problema o andaba algo mal, pues había que corregirlo, pero no quitarlo. Al quitarlo, usted deja los que trabajan para poder estudiar
que no pueden seguir estudiando y además pierden su trabajo. Igual el ambiente que se ha generado con las empresas en las zonas de desarrollo, en todas partes donde hay una cantidad increíble de empleo. Si algo está mal, se violenta la Constitución, si algo violenta lo que es nuestra legislación laboral, pues si todo se puede corregir. Lo único que no se puede corregir es cuando se pierde, y a tiempo se perdió. Y una famosa ley que dijeron que se iba a aprobar, no se aprobó nunca y los empleos se han perdido, ¿sí? Cantidad de gente que ha ido a la calle, víctima de las decisiones de este gobierno. Entonces es difícil, Carlos, que cualquiera pueda pensar que van a triunfar, y usted lo mira en los números claramente. Los números de la candidata del gobierno y los números de los otros dos candidatos son bastante distantes, bastante diferentes. El trabajo por hora fue una ley de ejecución bastante cuestionada por las centrales obreras, por la precarización, porque se hablaba de 4 horas y la persona trabajaba aún más de esa establecido. Pero el compromiso que asumió Libre en el gobierno fue a petición de las organizaciones obreras, porque también se consideró que despedían personas para contratar por hora, de los argumentos que yo escuché. Sí, Carlos, pero, y claro, hay una realidad, ¿verdad? La gente perdió su trabajo. Y a veces cuando una ley se considera que violenta derechos, usted lo puede resolver mediante el diálogo con las centrales obreras y hacer las reformas necesarias. Lo que usted no puede permitir y no debe de hacer, porque eso, miren, la situación que está el pueblo hondureño, quitarle su empleo es una grosería que no tiene nombre. Elementos, presidente, de una campaña. ¿Cómo lograr que se desarrolle en armonía? No digo ni siquiera en paz, pero sí en armonía para nuestra sociedad, situación que desde el 2009 no hemos logrado, una crispación permanente. Mire, nosotros logramos ir a elecciones en 2013 en paz. El 2013 fuimos en paz a elecciones. El 2017 se complicó la situación porque el presidente Hernández decidió reelegirse. Y eso violentaba la Constitución y aparte eso le generó una enorme crispación. Y el segundo gobierno, le estamos hablando después de esa reelección, recuerde usted que mandó a meter requerimientos fiscales a un montón de líderes del Partido Nacional. Después del caso de doña Rosa, mi esposa, en mi casa fue allanada, estuvieron ahí 3 noches y 4 días, lo cual violenta la Constitución de la República, porque fue ininterrumpido. Y además de esto, si usted revisa todo lo que pasó en el periodo de Juan Orlando, generó una crispación popular, una reacción de la gente en contra del Partido Nacional de Juan Orlando, ¿no? Y en ese año, en la elección, usted lo pudo ver claramente, cuando el Partido Libre, ellos tenían una base más o menos como de 500,000 votos, lograron sacar 1.700.000 votos. Claro, se les unió Narrala también, que tenía como 500,000 votos también, pero 700,000 fueron reacciones simplemente, como decimos, de los sectores que no están comprometidos por nadie políticamente, porque lo que ellos querían era ver fuera a Pop, como lo decían, el canto por todas partes, ¿verdad? No era contra Tito en realidad, pero como Tito andaba cerca de él, nunca se le separó, y mucho menos enfrentársele, entonces pagó lo que el pueblo hondureño fue como una reacción que vemos hoy, la misma situación para ellos. La gente, Carlos, no vota por simpatía tanto porque nos cree las promesas a los políticos. La gente reacciona al resentimiento, a la frustración, al odio, si lo quiere llamar, y va a votar. Y entre más molesto está, más persiste en votar, como lo vio en estas internas. Hubo gente que, como hubo el enredo que hicieron ahí con las urnas, esperó la gente por horas y horas hasta que ejerció su trabajo.
Sí, ahí voy a la consulta. Elecciones inéditas, como se dieron nunca antes. Sigue todavía las discusiones del dime que direte, de dónde se centra la responsabilidad. La oposición dice que las Fuerzas Armadas, el gobierno y ciertos analistas que la responsabilidad es del Consejo. Pero también lo otro inédito que se dio es que antes no veíamos esa competencia de las primarias en que los partidos estuviesen tratando de demostrar quién obtuvo más marcas o votos. Sí. Hasta hoy vemos esa competencia. Sí, o sea, si usted mira, hoy en la mañana estaba leyendo un artículo muy interesante de coronel o general en condición de retiro. Él decía que no valen las excusas, ¿no? Y no valen las excusas, Carlos, porque el artículo 272 de la Constitución, que está ahí en la Constitución de la República, es suficientemente claro y amplio como para entender de quién es el responsable de que se haga esa entrega de las urnas a los centros de votación. Ahí no hay enredo. Como decimos nosotros, cuando una cosa está clara, ¿para qué andarle buscando vueltas? Realmente le buscan 1000 vueltas, que el consejo, que no sé cuánto, que los aquí, que los allá. Y el artículo constitucional es claro, y si había algún problema en que los de las Fuerzas Armadas no pudiesen hacer la entrega de las urnas porque no se las hubiesen dado o por cualquier otra situación, simplemente lo hubieran expresado, ¿verdad? Y haber anticipado que iba a haber problemas, pero no dijeron nada y no cumplieron con su misión constitucional. Para un militar, miren, a los militares les enseñan mucho lo que es el cumplimiento de su deber, lo que es el cumplimiento de la ley, sobre todo la Constitución de la República. El cumplimiento de la misión no admite excusas. Y el artículo 272, que usted lo conoce bien, solo para refrescar un poquito, recuerda que dice allí, que dicen que operarán con la Policía Nacional en la conservación del orden público a efectos de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de seguridad del proceso. De manera que para qué le vamos a dar buscando vueltas, y el mismo artículo señala claramente. Y las Fuerzas Armadas se instituyen para defender, entre otras cosas, lo que es el imperio de la Constitución de la República. Entonces, hay los principios de libre sufragio, alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. O sea, ese artículo me llamó la atención porque, sinceramente, bien clarito, un militar ahí ya retirado hace escribe sobre cuál es como dicen, no hay excusas, no se vale. Entonces se arman las discusiones de quién tuvo la culpa, de quién no la tuvo y que no sé cuánto. Y al final llega a una conclusión. El problema es que no cumplieron con la misión. Y eso es crítico para una institución, sobre todo cuando usted sabe que ellos han sido, son, como dicen, educados en eso, en cómo ejercerla. Entonces, es interesante, ¿no? Sí, tiene toda la razón, porque Consejo Nacional Electoral y el Estado Mayor Conjunto, en la representación del señor Roosevelt Hernández, tuvieron la oportunidad de informarle al pueblo hondureño de las irregularidades que se daban a las 6:30, cuando las maletas tenían que estar en los centros electorales y todavía no habían salido de Infoc. Yo recuerdo que la señora presidenta, cuando intervino el militar y dijo que eran garantes y que iban a cumplir con la Constitución, ella le dijo, eso espero. Él tuvo a ver la oportunidad y decir, sí, pero a estas horas que ya se abrió el proceso, porque estaba inaugurado,
A nosotros nos las han entregado las maletas de algunos lugares. O ella también manifestarle al pueblo hondureño y decirles, a esta hora todavía se están empacando maletas que son de acá de Tegucigalpa y que son de San Pedro Sula. Se lo dijo, hay algunas irregularidades que se van a arreglar durante el día, pero no dijo que a las 10 de la noche, que a las 2 de la tarde. Sí. Definitivamente, Carlos, y aparte de eso, si usted revisa, yo miré una entrevista un filmado de un periodista internacional de los que andaban observando el proceso, donde él estaba parado ahí y al final estaba el soldado pues, con las cajas ahí y la unidad parada. Y dice, ¿qué está haciendo usted aquí? Aquel no, creo que no hay que decirle, ¿verdad? Entonces se miró claramente que hubo un desorden. Y ahí tiene que haber un responsable de no haber cumplido con eso. No digo yo que sea el general Hernández, pero si él no pone a la orden a la persona que se encargó de esa misión, pues él está asumiendo la responsabilidad, ¿verdad? Pero en realidad la situación es bien clara. Fue un caos, pero sí. Roguemos, exijamos, solicitemos que se corte. Nos comentaba, presidente. Lo de la extradición es un tema que lo hablamos con la embajadora Lisa Kubisky, la que estuvo aquí en Honduras en esos años, y quedamos de acuerdo en que había que pues tratar de establecer la extradición con Estados Unidos de nuevo. Recuerde que desde 1972 no había, porque la Constitución de ese año prohibía la extradición de cualquier hondureño bajo cualquier concepto. Entonces, el embajador habló conmigo, en el consejo lo discutimos y teníamos un problema aquí nosotros. Que cuando agarrábamos un narco en un municipio, el juez ahí, o incluso un juez nacional, una vez nos soltó a uno de ellos, a unos grupos de narcos, a una persona. No podían actuar porque tenían temor, ¿no? Quizá eran amenazados. Y al final de esto, pues viene y quedamos de acuerdo en la comisión, en el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, que había que aprobar la extradición, que era correcto. Uh-huh. Los amigos de Colombia y de México me dijeron, porque ellos continuaron ayudando, porque recuerden que en ese tiempo estábamos aislados, y nos dijeron que no nos metiéramos en eso porque se convertía en un círculo. Nosotros pues, lo hicimos de buena fe, viendo la parte normal del proceso. No previmos el desenlace que iba a tener todo eso. Yo le expresé al presidente Hernández como en 2000, creo que fue como el 2015 por ahí, 2016, 2015 fue, que había que hablar había que renegociar para poner bien claro el tema del tratado, y aparte de eso había que hacer una ley, porque no hay ley, Ryan, sino que lo hacen así nomás. Ahora separemos las cosas. Sí. Se le envió a don Juan Orlando, o se le pidió que aprobase la reforma constitucional que viabilizase la extradición. Lógicamente yo hablé con los diputados también, porque recuerden que el presidente de la República no deja de tener influencia sobre los diputados, porque son los que lo trabajaron con él en la campaña, lo llevaron al poder, y ya el último año es que ya el candidato del partido del gobierno, entonces ya quiere prácticamente el poder o más poder, lo que él se lleva para afuera, ¿verdad? Entonces esa fue una decisión que se tomó, y yo como presidente de la República, porque uno es el que tiene la representación del país como país, fuimos los que acordamos con Estados Unidos la extradición. El Congreso lo que hizo fue hacer la reforma constitucional. Se hicieron las reformas, se le dio la seguridad al Congreso para que pudiesen trabajar la noche que los estaban haciendo, pero es así que se hace la extradición, ¿verdad? Ahí no
no veo yo la presencia de Mel Zelaya y eso no creo. Ya creo que él andaba en otra onda, y lo que hizo Juan Orlando fue cumplir como presidente del Congreso con presentar el proyecto de decreto, pero la aprobación fue de los diputados de esa época. Y lógicamente la acción del presidente de la República, que tiene siempre un nivel de influencia sobre los diputados, que les pedimos que nos aprobaran ese decreto, y se hizo con las medidas de seguridad para que estuvieran ellos tranquilos. Pues la única labor que hizo en ese entonces el presidente del Congreso fue que bajo su presidencia se aprobó ese decreto en el Congreso de Reforma. Hay siempre sobre el señor Juan Orlando Hernández, su esposa ha difundido un audio que ahora va a hablar, que va a decir lo que no ha dicho, y pienso personalmente por qué no lo dijo en su momento, y si hubiesen evitado los señalamientos a otras personas que formaron parte de su gobierno, de decir que son cómplices, o no estuviese él ya con 3 años de estar envainado allá en una cárcel. Señaladimos es lo que va a decir ahora, que no lo puedo decir en el momento para salvar su pellejo. Y si le añadimos que es más, ¿usted cree que cortina de humo, presidente? Al final no sé de qué se trata. ¿Cómo es la situación? La señora da a conocer que él va a decir lo que no ha dicho, o algo así. Lo que no sabemos qué es lo que no ha dicho, qué es lo que va a decir. Pero porque no lo dijo antes o en el momento propicio. Presidente, en su gobierno... Siempre puede tener un beneficio de él. Sí. Si él se sienta con los fiscales, el problema creo que es que él se declaró inocente, se declaró no culpable, perdón. Sí. Pero creo que siempre hay espacio, a los gringos les encanta eso, para que se pueda sentar con los fiscales y darles información de aquí y de allá, y eso le puede ayudar a reducir su pena. Presidente, en su gobierno el famoso Tigre Bonilla fue director policial, y allá también se confesó culpable. ¿No le dieron información de los quehaceres, de las actividades de este señor? Mire, yo le decía el otro día, intervine en una emisora capitalina porque estaba hablando un militar que es asesor del gobierno, un ex policía que es asesor del gobierno, que cómo era posible que lo hubiéramos puesto ahí. El problema es que no se sabía. Entonces le digo, bueno, ¿y por qué no informaron de lo que ustedes sabían? Porque la verdad que el presidente de la República, dicen, es el hombre más informado. Sí, pero de lo que le informan. Usted me pregunta a mí, por ejemplo, Juan Orlando estaba metido en narcotráfico. Yo no sé, porque yo nunca tuve información que lo vinculase a él con el narcotráfico. Lo que sí sé que molestó a los americanos fueron un par de decisiones que él tomó, o una que yo recuerdo, y creo que hubieron otras después, que se tomaron iniciando el gobierno él. Pero ya era un tema de decisiones que lógicamente estaban en contra de todo lo que se había acordado a nivel de los países, ¿verdad? Y se trataba del derribo de los aviones. Usted no podía derribar un avión e incursionarse en Honduras sin antes seguir un protocolo. No es que no lo podía derribar, sí podía derribar, pero tenía que seguir un protocolo, y aparentemente cuando él llegó a la presidencia, unos meses después, se aprobó un decreto, un decreto en el cual los aviones se derribasen sin seguir el protocolo. Eso violenta todos los acuerdos que había a nivel de la región, ¿verdad? Porque hubo un problema en Perú con unos misioneros que derribaron el avión en que iban y murieron todos ahí. Entonces se llegó a un acuerdo prácticamente en toda América de que había que seguir un protocolo, no es que no se pudieran derribar, pero había que seguir un protocolo hasta lograr que el avión bajase, y si no, pues entonces lo podían derribar, pero había que seguir. Ese es lo único que me llamaron ellos, llamó la embajadora Kubisky, a decirme, mire presidente, que quieren hacer esto y que no sé cuánto. Le digo, embajadora, yo con todo gusto hablo, pero recuerda que yo no soy el presidente es otro. Sí. Ahora, presidente, retornando un poco al tema del Partido Nacional, obviamente pues se entiende la postura de la oposición y se entiende también la postura del Partido Nacional, pero a mí me llama la atención algo. Ayer
el Comité Central Nacionalista sacó un comunicado a través de su cuenta de X que dice, por ejemplo, el contubernio entre el Ministerio Público, Libre y Marlon Ochoa es descarado. No vamos a permitir que saboteen el proceso electoral y la voluntad de los votantes. Pero ayer escribió el presidente del Comité Central Nacionalista, David Chávez, y se lo cito así literal: desconozco la autoría de este comunicado. Hemos apoyado a Cosec López en todo y la seguiremos respaldando. Pero este comunicado debería de tener la firma de Narria Fura y Juan Zelaya. Nos suponemos que Juan Diego Zelaya, creadores del comunicado, y que no tienen los huevos, se lo digo ahí literal, que no tienen los huevos de decirlo en primera persona. Se esconden como cobardes a través del partido. ¿No es esto, presidente, uno de los atisbos de división que pueden haber dentro del Partido Nacional? Porque nadie puede negar el liderazgo de don David Chávez. Mire, la verdad, Brian y Carlos, que uno se debe a la gente. Es decir, uno es líder mientras lo que uno plantea la gente está de acuerdo con. Ningún líder tiene la capacidad de hacer algo que la gente no quiere hacer o que vaya en contra de la voluntad de la gente. Ningún líder. Olviden. Uno de líderes lo que hace es que tiene que irse, montarse en la voluntad de la gente. No es que uno va a mandar. Y mire usted los efectos de esos mandos así, que se convierten a veces en atropellos y cosas de ese tipo. Entonces, en este caso, yo hablé con David hace algunos días, me dijo que iba de viaje, porque yo le decía que ya días tienen ahí un temita con Tito Osura, parece. Le digo, el problema es que si te pones en contra del partido, pues te puede afectar como líder, ¿verdad? Te puede afectar como líder. Porque yo le digo, me puse en contra de Juan Orlando, pero Juan Orlando era muy claro y específico y tenía razón suficiente para hacerlo, y además estaba paseando con Honduras, entonces no es lo mismo de un líder que lo acaban de elegir candidato y que está con toda la dinámica positiva. Yo creo que a David no le conviene, es mejor que se pongan de acuerdo y hablen y todo. Sí. No le veo yo nada. Sí, le pregunto esto porque hemos visto a un David Chávez sumamente crítico con la dirigencia nacionalista. Pareciera, en el fondo veremos más adelante, que hay como una ruptura, hay como un divorcio. Es cierto, en política todo es posible, pero vemos a un David Chávez quien se queja que lo abandonaron en el momento que él más necesitaba de sus compañeros y compañeras de partido. Pero le agrego algo. La realidad, y el presidente Lobo me dirá, David Chávez, una vez haga la declaratoria, solo se espera la convención y ya no es presidente del Comité Central. Así es. A menos que Tito Osura decida proponerse a la convención para que siga el presidente, podría ser, porque no hay duda que Tito es el hombre que tiene la palabra. Así le dije a un amigo la vez pasada que dijo que quiere ser presidente en el futuro Congreso, si se dan las posibilidades. Digo, al único que tiene que convencer es a Tito Osura, porque la verdad es quien decide quién es el presidente del Congreso. Es el presidente, es el líder en ese momento. ¿Cómo voy a desconocer yo que yo fui presidente del Congreso porque Maduro decidió que yo fuese? Yo decidí que fuese Juan Orlando también. Eso no se puede negar. Y seguramente que Xumar, Amel decidieron que fuese Redondo, aunque llegó irregularmente ahí, pero vaya. El tema es que es una decisión que toma a tiempo el presidente de la República, no la organiza. Sí, pero bueno, es que aquí pareciera que hay una pelea de poderes. Parece que es David Chávez versus los tomatos, que de acuerdo a Rolando Barahona, uno de los diputados disidentes nacionalistas, es que según él los tomatos tienen el control del Comité Central. Mire, Brian, lo que pasa es que, digamos, Tito Osura es el candidato del partido, sacó la gran mayoría de los votos y seguro que barrió también en lo que son las elecciones internas del Partido Nacional, a las planillas de él. Entonces, ¿qué va a discutir usted? Ese Comité Central se va a elegir en la convención, así como dice Carlos, en los próximos días, meses, no mucho tiempo, por un mes y medio, qué sé yo, cuando corresponda, se va a elegir el nuevo Comité Central. Y va a ser un comité central en el cual no podemos negar que Tito Osura va a tener
muchísimo peso la opinión que él debe, ¿verdad? Sí, pero tampoco podemos ignorar el liderazgo que tiene don David Chávez, uno de los diputados en su momento más votados del Partido Nacional. Se perfilaba a ser el virtual alcalde después de todo lo que pasó, pero hoy vemos, como le insisto, un David Chávez bien beligerante, un David Chávez extremadamente confrontativo. ¿No puede ser esa la piedra de tropiezo para la campaña general, presidente? El problema de él, yo lo digo por teléfono el otro día, porque somos amigos y le tengo mucho aprecio de él. Me digo, mira, David, el problema es el siguiente. Vos puedes tener un resentimiento o un problema con alguien, pero no comprometas tu liderazgo en ese pleito. Porque si usted viene como líder político, ¿verdad?, es decir, y se pone a hacer lo que la gente no quiere que se haga, pues ¿cómo lo va a ver el nacionalismo en este momento? ¿Cómo va a ver usted que un líder del partido esté peleando con Tito Asura? ¿Cree usted que le va a ir bien? Va a perder liderazgo. Va a perder liderazgo porque la dinámica la tiene Tito Asura, igual que Juan Diego, que es Tito Central. Entonces, Juan Diego, que hay que bajarle esas cosas. Yo voy a hablar de nuevo con él y otros amigos creo que también van a hablar con él, porque no le conviene, porque él es un buen líder, pero prácticamente si le ponen una posición así en contra de la dinámica que se lleva en el partido, es Tito Asura. Sí. Claro. Tienen que decirle, sentate, muchacho. O en otras palabras, lo tienen que alinear entonces, presidente. Pues yo creo que a veces uno reacciona, ¿verdad?, emotivamente, y es comprensible que ahí sea. Pero lo que yo le decía a David cuando hablé por teléfono con él es que no lo haga dañándose él mismo, porque es un buen líder y lo ocupamos. Pero entonces que reprima por un momento lo conveniente y que se integre a trabajar por el partido, es lo que ocupamos, que el partido esté unido, no ocupamos esos pleitos internos ya sin necesidad, porque pero ya está decidido. Sí, no lo sé, antes de ir a la pausa, mire, presidente, bueno, uno no quisiera estar en los zapatos de David Chávez, porque eso que padeció en el último año, uno no se lo desea ni al peor enemigo, pero el asunto es, sí, ¿dónde estaban esos compañeros que juraron ser correligionarios de David Chávez, que iban a estar con él en las buenas y las malas? Vimos a un David Chávez prácticamente en absoluta soledad, mientras que la otra parte, entre ellos los tomatos, pues seguían a sus anchas dentro del Comité Central Nacionalista. Lo que es que son cosas que se dan y son normales, ¿verdad? Es decirle, mire, si, como yo dije a David, y se lo insisto, no vale la pena pelear o ponerse en contra, porque hasta pueden haber algunos comentarios en otro sentido también, ¿verdad?, que no le convienen a él como líder. Pues lo que a él le conviene es apoyar al partido. Está como los candidatos que no ganaron, deben sumarse a apoyar la campaña del presidenciable del partido, del que ganó, porque si no, fíjate en el espacio más bien, y otro va a aprovecharlo. Porque así somos aquí en Honduras, hombre, y cuando están entrando al estadio, ya están gritando por consideran que va a ser el próximo candidato. ¿Es así? Sí. Claro. Las manifestaciones masivas que se venían dando del 2009 a la fecha, hay manifestaciones esporádicas, conatos, podemos decir. No hemos visto la represión que estaba caracterizada en la década. Yo sí considero que Libre es un partido socialista un poco raro, porque no he visto esas grandes asambleas con la clase trabajadora, con la clase campesina, como debería, o como es la práctica de los partidos socialistas. Mi opinión es que no es Libre que está gobernando. Yo he trabajado en mi vida, he conocido a muchos luchadores sociales, en sindicatos, en organizaciones campesinas y por ahí. Yo conozco mucho de eso. En la sociedad civil también, de alguna manera, sobre todo en temas de derechos humanos. Y yo no veo ni creo que esos sectores estén de acuerdo con la forma como se están manejando los asuntos. Siento que falta algo. Siento que hay mucha centralización de poder. Y como dicen ahí, no vale la opinión de nadie. Siempre recuerdo yo el sacerdote que murió en el norte, que era un luchador social, que murió hace como 2 o 3 años, que tal vez Brian recuerde el nombre de él, que él dijo que no estaba de acuerdo con el rey, simplemente lo consideraban que era un enemigo cuando están de acuerdo. Y creo que los consensos hay que
hay que generarlos, hay que entenderlos. Y eso es mediante el diálogo, no hay otra forma. A la fuerza nada. Sigue el mejengue en el Consejo Nacional Electoral, dimes y diretes, mentadas de madre, las consejeras Ana Paola Hall y también José López dicen que para el próximo 8 de abril ellos tendrán la declaratoria. Don Marlon Ochoa está denunciando que desde el Partido Liberal y Partido Nacional hay una inflación de votos. ¿Cómo lograr superar este mejengue que hay en el Consejo Nacional Electoral? Y nosotros en el pasado reciente no recordamos que hubiera eso. Sí, tal vez un Juan Orlando con Heide Fulton, pero de ahí en otros momentos no habíamos visto esa tiradera que estamos teniendo hoy por hoy en esta coyuntura. Y si, como es la víspera, si él va a hacer la fiesta, no nos queremos imaginar cómo va a ser en noviembre, presidente. Bueno, mire, yo lo he reiterado y yo lo he vivido. Él no se cansa de estar en el poder o me quiere seguir ahí y hacer hasta lo imposible para que esas cosas se enreden, que haya problemas. O sea, yo creo que es un error. Creo que había que de alguna manera entender que hay que dejar que la gente vaya a votar libremente, que la gente vaya a decidir ahí a quién lo va a gobernar. No quieren estar ahí en esa casa de gobierno tanto tiempo, hombre, es suficiente, hombre. Creo que la gente a veces en eso se va demasiado y creo que sí se necesita, Brian, que haya diálogo, que nos entendamos, hombre, que se entiendan y que no, hombre, que dejen que el pueblo decida. Pero ahí se ve una intención muy rara, como de entorpecer las cosas. Yo lo digo porque el 2009 yo lo viví. Pero ojalá que reflexionen, que llamen a dialogar a todos en todo hasta que termine este pleito. Y al final eso de inflar o no inflar, tiene una realidad ahí, que aunque no le guste a algunos, y es el bajón que ha tenido en el caso del Partido Libre, pero en realidad, como le digo, yo no creo que es el partido que está gobernando. Sí, se nos fue el tiempo, presidente. Su mensaje a la nación hondureña. Bueno, decirles que hay que ir a votar el último domingo de noviembre. Hay que ejercer ese derecho que tenemos de los hondureños de elegir, de ser electos, pero también de elegir. Y creo que podemos hacerlo y Honduras necesita eso. Honduras necesita dar garantía de estabilidad para que podamos tener las inversiones que vengan al país y nos generen los empleos, la riqueza que necesitamos. Y además de eso, ya estamos como todos medio cansados de tanto pleito, ¿verdad? Porque fueron 4 años de pleito y ahora otros 4 años de pleito. Hay que ponerle fin a eso y eso lo pueden hacer bien. Y la presidenta Xiomara Castro Saldía bien si ella logra centrar los diferentes sectores, que vayamos a la fiesta en paz y que gane a tú. Sí. Muchas gracias. Bueno, gracias, presidente. Gracias a ustedes.